Bueno, al filo de la medianoche, primero una aclaración. Juan Carlos Monedero iba a la ONU, a una reunión convocada en la ONU de la que había constancia y que se sabía que existía, es decir, que no iba en principio a ningún banco, como parecía deducirse de la actitud que tomó este pasajero que compartía vuelo con él. Ibas a decir algo y te pido que sea en medio segundo. Enumero tres cuestións. Primeiro, Xosé Luís Barreiro mostrou hoxe o que eu dixen cando se lle otorgou o premio Fernández de la Torre, dixen que o seu gran valor era que era un intelectual que iba á contra moitas veces. E iso é un valor dos intelectuais. Os intelectuais deben ir á contra, e hoxe demostrou, non vai á contra. Bueno, eu non estou de acordo co que dixo, pero me parece moi valorable. Indo á cuestión, dixo Manuel Blanco que donde digo que era unha característica de los partidos da casta, eu si o digo, o podo decir, pero eu creo que as liortas internas son outra característica que os asimila aos partidos da casta. E isto, ademais, estas liortas internas e a abstención coincide cunha baixada continuada da intención de voto. Eu sei que Podemos vai estar dunha maneira moi importante nos parlamentos. Creo ainda que queda moito tour por diante, pero remato xa. Quero decir que na última encuesta que saliu onte na última encuesta, Podemos perder 5 puntos nun mes, e no mes anterior xa perdera 2. Bueno, hoy se publica una que habla dun empate prácticamente técnico entre Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, porque aquí estamos olvidándonos de la emergencia brutal en pocas semanas del partido de Albert Rivera. Bueno, decíamos, Francisco Cacharro Pardo, omnipresente político lucense durante varias décadas, fallecía en las últimas horas. Vamos a ver parte de lo que significó Cacharro Pardo en un momento determinado aquí en Galicia. Galicia, 1987. Romay Beccaria se estrenaba como presidente en la Diputación de A Coruña. José Luis Baltar lo hacía en la de Ourense y Xosé Cuíña en la de Pontevedra. Con 4 años de experiencia a sus espaldas, Francisco Cacharro Pardo completaba el póker de varones provinciales. Y junto a Baltar y Cuíña formaba el triunvirato del conocido como sector de la boina, un sector que dio grandes victorias electorales al fraguismo, a la par que grandes pulsos, basados en el poder omnímodo logrado en sus provincias. No en vano, Francisco Cacharro Pardo reinó en Lugo durante casi un cuarto de siglo. Tras ser concejal, senador y hasta consellero de Educación en el primer gobierno de la Xunta, el de Jaén se hizo fuerte en la Diputación, que presidió de 1983 al 2007. Apoyado por contundentes mayorías absolutas, a Cacharro se le aplicaba aquello de que donde no estaba, mandaba recado. Supo potenciar el sector primario de la provincia y logró hacer realidad el campus de Lugo. Al mismo tiempo, controlaba con mano de hierro la política popular en la provincia. Senadores, diputados, alcaldes, todos eran cacharristas. Tal era su poder que, aseguran, obligó a Fraga a presentarse a la Xunta encabezando la lista electoral de A Coruña, pese a ser de Vilalba. No fue el único enfrentamiento que protagonizaron. Cacharro no dudó en cargar contra Fraga cuando en el 2004 consideró que estaban relegando a la boina en favor de los del birrete. Tampoco tuvo pelos en la lengua para criticar la elección de Feijóo como sucesor. Pulsos basados en la capacidad de Lugo para ser granero electoral. La Operación Muralla fue el ariete perfecto para sus detractores. Estoy tranquilo, pero vamos, no hay motivo para estar intranquilo tampoco, pero yo vengo aquí, estamos en época de exámenes, vengo a examinarme, contestaré lo mejor que pueda y a ver si apruebo. Imputado por prevaricación y fraude a raíz de unas presuntas adjudicaciones irregulares, el varón lucense abandonaba la Diputación hace casi 8 años. Tras su marcha, el PP perdía la presidencia del organismo provincial, hoy en manos de los socialistas. La época de los todopoderosos varones parece haber pasado, pero su herencia ha sido bien recibida por sucesores como José Manuel Baltar o Rafael Louzán. Bueno, José Luis, ¿qué tipo de político fue Cacharro? ¿Mandó tanto en Lugo, Cacharro? A ver, fue distinto a lo largo del tiempo. Yo conocí a Cacharro en el año 77, cuando empezó el Partido Popular. Él fue senador en la primera legislatura del 77, de lo poquito que sacábamos entonces, ¿no? Desde entonces estuvo prácticamente hasta los últimos años siempre en algún cargo institucional y por tanto fue una persona que formó parte de la historia del Partido Popular. Yo le acompañé en ese terreno unos 9 años aproximadamente.
A ver, en la primera parte, Cacharro era una persona que tenía la idea de que había que generar un partido bien estructurado y digamos, ideológicamente claro, porque estaba convencido, estábamos algunos convencidos, de que la UCD se derrumbaría por una serie de procesos internos bastante conocidos en términos generales en los procesos de transición y que nosotros recogeríamos eso. Y él acabó entrando, después de que fue una pieza importante en las primeras elecciones, etc., acabó entrando de consejero de Educación en la Xunta de Galicia. Y yo creo que la primera fase, que fue la de negociación de las competencias autonómicas, que fue muy rápida, y él hizo la parte de Educación, pues yo creo que la hizo brillantemente y creo que para ser en aquel momento los medios que había y las fórmulas que teníamos, pues dio una rápida solución a todo aquel proceso. En el año 1983 pide la baja para irse a las elecciones municipales con intención de ir a la Diputación. Y ahí Cacharro Pardo cambia absolutamente de político. Y pasa de ser un político de partido, inteligente, bien orientado hacia la formación de un partido que tenía que sustituir y algún día ganar las elecciones, etcétera, y pasa a convertirse en una persona de poder inmediato, de control. Deja de hacer política y pasa a hacer control. Y yo creo que desde ese momento Cacharro se estropeó de una manera extraordinariamente penosa. Tanto que yo creo, tanto que yo creo que es un ejemplo de lo que no se debe de hacer en política. Es cierta una cosa dicha en su recuerdo, del que yo fui gran amigo, y aunque él se enfrentó con el partido en posiciones distintas que la mía, nunca hemos tenido ningún choque, y por cierto no hace mucho que le vi, ¿no? Y hay que decir una cosa, figuras como Cacharro son el resultado de una manera de organizarse un partido, y por tanto a él se le toleró. Yo fui partidario de cesarlo en el año 85, Fraga también. De hecho vino Ruiz Gallardón, papá, a cesarlo, con la misión específica de cesarlo. ¿Y qué pasó? Pues cuando había dejado a la parte del PDP, o no sé cuál era, fuera de la lista de Lugo, en las elecciones del 85. Pero ¿qué pasó? Porque no se le echó al final. Pues nunca lo sé, pero el Ruiz Gallardón llegó aquí muy alegre y dijo que no lo había hecho, que se le había pasado. El caso es que yo creo que... se había olvidado. Exactamente. Yo creo que en aquel momento era el momento de haberlo hecho, y el no haberlo hecho yo creo que le trajo enormes problemas al Partido Popular. Y quiero decir una cosa que es muy importante, porque hablamos de política y yo creo que hay que dar lección de política. A ver, decían ahí, ha tenido un enorme peso en la provincia de Lugo. Sin lugar a dudas, la provincia de Lugo y la provincia de Orense están en todas las estadísticas a la cola de España, y son las provincias que se van degradando más en lo social y económico de todo el conjunto. Están a los niveles de Zamora y de Soria, ¿verdad? Almería. No, Almería no, de Vai. Ah, sí, verdad. ¿Dónde va? Desde agricultura, eso es un dato bello. Y habrá que identificar una cosa con la otra. No se puede seguir creyendo que no hay relación entre un modelo de político y de política y el resultado. El resultado de Orense y de tal es muy malo por este tipo de fenómenos. Y el Partido Popular debería de decir, esto se puede decir con los muertos encima de la mesa, ¿verdad? Porque no pasa nada, no son más amigos los de ahora, ni los que le fueron al entierro, de lo que soy yo. El Partido Popular tendría que hacer otra revisión muy fácil, que es que mantiene las diputaciones de Pontevedra, mantiene la Diputación de Coruña, pero no mantiene la de Lugo. No es rentable jugar con estos modelos. Yo lo siento porque Cacharro sabía hacer lo otro, y el partido no le puso en la condición de hacerlo y en la disposición de hacerlo hasta el final. Coincides un pouco con el diagnóstico de Xosé Luis, e te pido unha frase, porque ya sí que me van a matar. Xosé Luis coñece moi ben a Cacharro, é moi difícil discutirlle eso, non lle vou discutir a seu día, non sei. O que quero dicir é, eu creo que Cacharro, que cambiou unha lista electoral entre a sede do partido xulgado, porque non estaba de acordo co que a lista aprobara, é un cacharro, é un cacique a bella usanza. Hai unha frase de Maure, remato, Fernanda, unha frase de Maure nas Cortes da Restauración que dixo: España ten 49 provincias, non tiña 50 porque Canarias é unha sola, porque Pontevedra, España ten 48 provincias porque Pontevedra é de Riestra.
eu creo que Lugo era de Cacharro, realmente, ¿no? ¿Era así? Que descanse en paz. Manuel. Sí, yo creo que él gobernaba Lugo como una propiedad privada. También me resulta enigmático ese interés de retorno a Lugo, ¿no? Por lo que comentaba José Luis, en la medida en que él podía estar llamado también a cosas muy importantes en la política general. Y bueno, intuyo que tal vez había algo en ese retorno que tiene que ver con su propia historia personal. Yo creo que había una cosa que la digo brevemente. Había poca gente que creyese que el Partido Popular, porque no se había destrozado todavía la UCD, se iba a destrozar inmediatamente, había poca gente que creyese que el Partido Popular iba en su conjunto a crecer. Y por tanto lo que quiso fue cerrarse, amarrar un territorio, que después pondría a cualquier postor. Bueno, en fin, pues una parte de la historia de Galicia, desde luego de la provincia de Lugo, que escribe su punto y final pues con la muerte de Francisco Cacharro Pardo. Plato informativo, Susia Rodríguez nos va a contar más cosas. Comenzamos con los 190 años de cárcel para el ladrón del Códice Calixtino por robar las cartas de sus vecinos. Si llevarse el preciado manuscrito y más de 2 millones de euros de la Catedral de Santiago le valió a Fernández Castiñeiras una condena de 10 años de prisión, ahora se le considera autor de 190 delitos contra la intimidad, con una pena de 1 año por cada uno de ellos. El ex electricista del templo no pasará, eso sí, más de 3 años en la cárcel por robar durante meses y meses la correspondencia de sus vecinos. Un robo continuado que solo tenía un objetivo: conocer aspectos de su vida privada. Además, la juez lo condena a pagar una multa de 400.000 euros, de los que abonará algo menos de 6.500. Mucho se habla también de otra carta, una escrita por el mismísimo Miguel Ángel. El Vaticano se ha negado a pagar el rescate que pedían por recuperarla. Hace unos días, un antiguo empleado de la Santa Sede informó de que una misiva del puño y letra del artista que había sido robada en el 97 podía ser recuperada. Eso sí, a cambio de una sustanciosa cantidad, entre 100.000 y 200.000 euros. Ahora la policía busca al poseedor de ese tesoro. Y en Meira, en Moaña, se preparan ya para recibir al presidente de la Xunta. Feijóo construirá allí, si consigue la licencia, un chalet en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados con vistas a las Cíes y a la Ría de Vigo, que compró hace ya varios años. La casa tendrá más de 350 metros cuadrados en el semisótano, garaje y lavandería. La planta baja constará de salón, cocina, un dormitorio, un baño y un aseo. Tiene además una amplia terraza de unos 50 metros cuadrados. En la planta superior, otra terraza, el dormitorio principal, un baño y un vestidor. En la zona alta, biblioteca y un estudio de trabajo. Una piscina de 33 metros cuadrados completa la finca. El presupuesto de ejecución propuesto por los arquitectos ronda los 215.000 euros. Seguro que recuerdan los cánticos de apoyo que la afición del Betis profería en favor de su delantero Rubén Castro, procesado por 4 delitos de malos tratos contra su expareja. Pues bien, estos mismos cánticos se han repetido en el partido de ayer contra el Valladolid, en el que el delantero marcó 3 goles. Y fíjense en la crónica del partido que hoy publicaba el diario La Razón. Rubén maltrata al Valladolid, titula el rotativo madrileño con un más que dudoso gusto. Lo hacía después de que el propio jugador se viera obligado por el club a rectificar estas declaraciones en las que disculpaba a los autores de esos cánticos. Por los cánticos, la verdad es que, bueno, que ahí no tengo nada que ver, eso es la gente que canta lo que quiera y yo me limito solo a jugar, a intentar hacer lo mejor posible y creo que hoy es un día bonito para todos nosotros. ¿Pero tú los condenas? ¿Los condenas? ¿Te parecen mal? Bueno, mal no, cada uno es libre de decir lo que quiera. El pasado agosto, el grupo vasco Sociedad Alcohólica logró dar su concierto en Pontevedra a pesar de las quejas y de las más de 200 firmas que presentaron en el concello para que lo cancelara. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la decisión contraria, que el de Pontevedra ha cancelado la actuación de este sábado. Lo hace en base, dicen, a un informe de la Policía Municipal que advierte del peligro de alteración del orden público.
Entiende además que el recital podría suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo. En 2007, el grupo fue absuelto por el Tribunal Supremo, que estimó que sus letras están dentro del ejercicio de la libertad de expresión. Sociedad Alcohólica habla en un comunicado de sectores de la extrema derecha temerosos de la diversidad cultural. Y terminamos este repaso con una de las fotos más polémicas de las últimas horas, aunque en realidad el debate lo ha provocado el comentario que la acompaña. París está lleno de sorpresas y de lectoras de Vogue inesperadas. Lo colgó esta princesa alemana, que además es editora de moda de la edición estadounidense de la revista. Ni de lejos se imaginaba ella la que iba a liar. Una verdadera lluvia de críticas que la ha llevado a eliminar su post y pedir disculpas. La cosa ha llegado tan lejos que algunos medios hasta han entrevistado ya a la indigente, que ha dicho que la revista le gustó por los colores. Pues estas son algunas de las noticias que forman parte también de este lunes. Vivimos en un mundo muy raro, ya estarás conmigo en que pasan unas cosas muy extrañas. Nos vamos a la primera página de la primera edición del periódico de mañana, que abre con el siguiente titular: Hacienda revisa las deducciones por vivienda en busca de fraudes. Las inspecciones se centran en las desgravaciones por compra para primera residencia. El recibo de la luz señala las casas no ocupadas o que están alquiladas de forma irregular. Foto de primera. Pleno empleo para enfermeros y médicos gallegos en el Reino Unido, con una imagen en la que se ve a Laura Rodríguez, natural de Muros, y a y a una compañera del hospital londinense en el que trabaja. Otro titular: 140 beneficiarios del plan de empleo del Concello de Vigo tendrán que volver a examinarse. El alcalde habla de un error administrativo y el PP y el Bloque de una chapuza intolerable. Ella me lió de mala manera, dice el fraile de Ocebreiro. Son declaraciones que publicó el periódico del religioso que ha sido procesado por la justicia. Y finalmente los equipos de cantera del Depor y del Celta compartirán autobús cuando vayan al mismo torneo. Una noticia estupenda que tiene que ver con el fútbol. Nos vamos al Off the Record, inspirados por ese tono sacerdotal que últimamente parece tener Pablo Iglesias. Off the Record. ¿Qué le ha pasado a Pablo Iglesias para pasar de este estado de sobreexcitación? ¿El consenso qué es? ¿Que se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista como va a ocurrir en Alemania? ¿El consenso qué es? ¿Que el señor François Hollande en Francia haga exactamente lo mismo que hizo el señor Sarkozy y la señora Merkel? Ya está bien. Esta modorra. Y una de las características fundamentales tanto de Podemos como de los miembros de Podemos a nivel individual. ¿Esto? Que la ley no persiga a la gente que no pueda pagar una hipoteca. Esto. Ojalá Tania Sánchez y su gente pudiera participar en nuestras primarias y deseo que lo hagan. Ojo que como siga esta progresión de ralentización en su cadencia de voz, ya nos imaginamos al Pablo Iglesias del futuro. Queridos hermanos, sí hermanos, que todos los hombres, todos, lleguen a conocer a Jesucristo. Porque la política no sabemos qué tiene, pero provoca daños irreversibles en el aparato fonador de los individuos. Hay quien sale más o menos bien parada y solo experimenta un proceso de extremada carga de sensualidad en sus declaraciones. Y si no, escuchen. A lo menos a destrucción de empleo remoto. Otros, sin embargo, salen peor parados. Un tío así, la falta de un proceso que, la verdad, frustra el espíritu. El espíritu y también a la audiencia. Por ejemplo, nada desearíamos más que saber qué pone en esa etiqueta que Cañete mira con tanta atención. La frustración surge cuando parece que nos vamos a enterar y lo único que escuchamos es esto. Bueno, pues nada. Pero hay algo que provoca más incertidumbre que los sonidos guturales de Cañete, incluso más que escuchar a José Luis Baltar ralentizado. Eu non falei mal ni do Pachimante, ni de nada, ni de... ¿Qué me teño que falar? Hablamos de los sonidos de ultratumba de Cristóbal Montoro, un misterio que ni los más grandes expertos han sido capaces de resolver. Si les parece, vamos a escuchar ese minuto de grabación. ¿Pero qué le parece que los cargos públicos tengan dinero en Suiza? Sí. Una especie de coral demoníaca, ¿no? Sí, efectivamente, en un tono espeluznante. Off the Record.
¿Qué va a ser de nosotros el día que no esté Montoro? ¿Con qué vamos a hacer la mitad de los off the record? De verdad, este hombre es una mina. Con Esperanza Aguirre. No, con la de... con Vescansa. Con Vescansa, bueno. Con Carolina Vescansa, que sí. hoy ya se... Hoy ya, Montoro de verdad que es una auténtica mina a la hora de comunicar. Pero ella también ya mostró hoy una cierta capacidad. A ver si un día viene por aquí Carolina Vescansa, que no conseguimos convencerla de que venga. Señores, muchísimas gracias. Regresamos mañana a partir de las 10 de la noche. Sean felices.